Listo, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El live de hoy pues será la segunda parte de manejo de parámetros para extracción de cantidades con nuestro instructor Juan Colorado. Antes de dar inicio al live, queremos darles un anuncio y antes de todo, las gracias. El día de hoy será el último live que tengamos ya este año. Esperamos volver el otro, ya en el 2020, el 16 de enero, todos los jueves, como hemos venido haciendo normalmente. Queremos darles las gracias a todos de antemano por habernos acompañado durante todo el año. Sabemos que todas estas sesiones, todas estas actividades que nosotros hacemos son de gran provecho para ustedes y pues lo notamos porque cada vez son más y más nuestros seguidores, más las personas que atienden a nuestros lives. Así que de antemano, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de academia, instructores. Deseamos a todos unas felices fiestas y muy feliz año. Recuerden que ya también estamos cerrando el ciclo también de entrenamientos, así que para las personas de pronto que quieran ya pues para cerrar el año capacitarse, tener algún curso, estaremos lanzando nuestra última programación la próxima semana. Serán unos cursos vacacionales, obviamente pues por ser vacacionales tendremos algunos precios especiales. Las personas que estén interesadas, recuerden que pueden escribirnos a través de nuestro chat en la academia. Adicionalmente a eso, también queremos invitarles a que participen en una encuesta que estaremos haciendo este fin de semana en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, sobre qué curso les gustaría a ustedes que nosotros lanzáramos ya para el 2020. Esperamos que puedan participar porque obviamente su opinión para nosotros vale muchísimo. No siendo, perdón, no siendo más, pues les damos la bienvenida. Muchas gracias nuevamente y ya los dejo con nuestro instructor. Hola, hola. Muchas gracias, Carolina. Allí pues a todos entonces queda abierta la invitación. Si quieres, Carolina, nos compartes tu correo también para que nos podamos comunicar. Y luego también pues cuando ya se comparta la encuesta, ¿cierto? A través de vía mail, pero si ustedes quieren comunicarse, pues que Carolina nos comparta un poco ese correo antes de verdad. Entonces, vale, ahorita se les voy a compartir pantalla. Vale, entonces recuerdan un poco en la actividad anterior, en el live anterior, lo que hicimos fue evaluar los elementos de parámetros que podemos trabajar. Básicamente vimos los 4 tipos de parámetros que podemos trabajar dentro de Revit. Luego a partir de eso seleccionamos algunos sobre los cuales íbamos a trabajar y pues ya ahorita la idea es utilizar todos estos elementos que vimos para poder extraer nuestras cantidades, ¿sí? Vamos a iniciar con qué, pues básicamente con la visualización de cómo extraemos las cantidades, ¿cierto? Es algo que pues es un poco, digámoslo sencillo, pero para poder que sea de utilidad debemos conocer bien cómo es que funcionan estos, ¿vale? Entonces, inicialmente para poder extraer los elementos de cantidades vamos a encontrar acá dentro de Schedule Quantities, ¿sí? Toda la información que nos va a permitir a nosotros asociar cada uno de los diferentes metrados y cantidades que vamos a poder extraer del software, ¿sí? De los modelos que nosotros vayamos gestionando dentro del software. Entonces, imposible tener en cuenta que básicamente nosotros tenemos aquí dos de los cuales vamos a utilizar más para extraer las cantidades respecto a lo que va a ser los costos y presupuestos, y son los elementos, vale, aquí me equivoqué, son los elementos de Schedule Quantities y Material Takeoff, ¿sí? Que básicamente son estos elementos asociados a entidades. Vamos a ponerlo por acá. Estos elementos hacen referencia a lo que son las entidades o familias pues que vamos a trabajar, ¿cierto? Y por aquí sí tenemos los elementos que son netamente de materiales. Es para que tengamos nosotros esto en cuenta, porque luego vimos que vamos a poder asignar parámetros a familias y vamos a poder asignar parámetros a materiales, ¿sí? Entonces, pues es algo que nosotros debemos considerar porque
Si extraemos lo que les mencionaba anteriormente, es que si extraemos la información de un elemento de familia, en el caso, por ejemplo, de los muros, lo que va a ocurrir es que solamente me va a traer la información de ese elemento de muro, pero no va a contener la información del resto de componentes que lo van a conformar, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Si nosotros extraemos la información del elemento de muro, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a poder decirle, bueno, de ese elemento de muro necesitamos que nos entregue el volumen, ¿sí? El área, aquí esta herramienta no me deja poner tildes, el área, que me entregue la longitud, pero luego nada de eso va a estar separado por cada uno de los materiales, ¿cierto? En los cuales vamos a poder tener lo que son elementos de revoque, estuco, pintura, que normalmente son los que pueden conformar un muro, al igual que es lo que va a poder ocurrir con los elementos de losas, por ejemplo, ¿sí? Donde vamos a tener otros componentes que van a estar involucrados, no solamente la familia. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Creo que se ve un poco pequeño. Voy a aumentar el tamaño de la pantalla un segundo. Vale, creo que así se ve mejor, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar mirando cómo pues, extraemos las cantidades, ¿sí? Ya ahorita vamos a crear nuevamente esos elementos de parámetros para darles una repasada. Entonces vamos a crearla con pues, los elementos que tenemos aquí, ¿sí? Básicamente va a ser una tabla que nos va a traer la información de los elementos de muro, ¿sí? Entonces acá cuando vamos a extraer las cantidades tenemos la posibilidad de seleccionar un filtro de los elementos que vamos a trabajar, ¿cierto? Normalmente los filtros están asociados a las diferentes disciplinas y luego vamos a tener también dentro de los elementos que seleccionamos el nombre y fases a los cuales pertenecen esos elementos. ¿Sí? Vamos a ver que podemos trabajar algunos de esos parámetros asociados a las fases que nos van a permitir clasificar la información dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, vamos a crear esa tabla de muros, ¿sí? Miren que aquí vamos a poder crear esa tabla de muros y luego dentro de los elementos de muro vamos a poder cuantificar lo que son los wall sweeps, que básicamente son algunos elementos que nosotros podemos sobreponer sobre los elementos de muro. Entonces vamos a decirle que vamos a traer una tabla de muros, ¿sí? Va a ser general, luego vamos a ver cómo podemos ir especificándolo un poco más a medida que avanzamos. Entonces vamos a llamarlo cantidades de muros, ¿sí? Luego lo detallamos un poco mejor. Entonces, vale, miren que acá vamos a poder seleccionarlo por cada uno de los componentes o parámetros que hayamos seleccionado para que básicamente solo me traiga la información de uno de ellos, ¿sí? Entonces acá podríamos seleccionarlo y pues ya tendríamos cada uno de las palabras pues clave que iríamos a buscar, ¿sí? En este caso vamos a trabajarlo por los elementos que se encuentran dentro de la fase existente, ¿sí? Para que veamos entonces cómo clasificamos la información, ¿sí? Entonces básicamente vamos a crear esta tabla de cantidades. Vamos a ver que aquí tenemos algunos de los parámetros asociados a mi elemento de familia y lo que va a pasar es que nosotros vamos a traer a la tabla de cantidades esos parámetros, ¿sí? Básicamente del elemento de muro vamos a trabajar con el área, con el tipo, ¿sí? Básicamente es el tipo de la familia. Vamos a traerlo acá. Vamos a traer también información de volumen. Vamos a buscar la volumen. Y vamos a traer también el elemento adicional de, vamos a ver, base constraint, ¿sí? Que básicamente es la restricción de base. ¿Para qué? Para que luego podamos clasificar la información a través de lo que son los niveles, ¿vale? Un segundo.
Entonces, así es como extraemos la información, ¿sí? Básicamente acá tenemos la posibilidad de seleccionar esos parámetros, luego también vamos a poder crear parámetros nuevos, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros necesitemos y asociarlos también a otras variables. Esos parámetros los vamos a poder crear directamente o como los que habíamos enseñado anteriormente, que eran parámetros globales, compartidos, otros que eran de sistema, de familias, ¿sí? Dependiendo de lo que necesitemos. Y dentro de la extracción como tal, también vamos a poder crear parámetros, ¿sí? Entonces miren que aquí nosotros traemos nuevamente la creación de los parámetros y allí los podemos crear durante el proceso de extracción de información. Entonces, para este caso, lo que vamos a crear es un parámetro de proyecto. Recuerden que cuál es la diferencia del parámetro de proyecto y el compartido, que básicamente compartido lo vamos a poder utilizar en varios proyectos. El parámetro de proyecto solamente lo vamos a poder utilizar dentro del proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionarlo, vamos a nombrarlo como código, vamos a decirle que ese código va a estar por los tipos de elementos, no vamos a dejarlo por instancia, en este caso creo que puede ser un poco más conveniente por instancia. ¿Por qué? Porque este código lo vamos a asociar a nuestra estructura de costos, ¿sí? Entonces aquí ya simplemente vamos a decirle que va a ser una disciplina en común, que va a ser un parámetro de tipo texto, ¿sí? Porque normalmente pueden ser compuestos alfanuméricos, y vamos a almacenarlo bajo la información de Identity Data, ¿sí? Entonces vamos a llevarlo allí, simplemente aquí le vamos a crear ese parámetro, ¿sí? Entonces acá creamos el parámetro y miren que no hemos tenido directamente que decirle a qué elemento va a pertenecer, sino que esto lo va a crear directamente dentro del elemento de muro, ¿sí? Entonces, vale, aquí ya seleccionamos esa codificación. Ahorita lo que vamos a hacer entonces es analizar cada una de estas pestañas que vamos a tener aquí, porque son las que nos van a permitir a nosotros organizar esos parámetros que acabamos de recrear, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a decirle OK y vamos a ver qué es lo que ocurre con la extracción de cantidades. Miren, entonces que aquí lo que pasó fue que no me ha traído ninguno de los elementos debido a que como no los tengo calificados en etapas de no me va a mostrar ningún elemento, ¿sí? Inicialmente empezar a tener en cuenta esto porque pues, luego vamos a ver que vamos a mover esto por acá. Vamos a ver que esas cantidades, pues si las clasificamos por fases, vamos a tener esa condición, ¿sí? De que cada uno de esos elementos va a tener que pertenecer a la fase que estamos extrayendo. Entonces miren, acá tenemos el parámetro de code, ¿sí? Vamos simplemente a asignarle un parámetro, vamos a decirle que esos elementos de muro no van a estar ordenados aún pues con una estructura que pueda ser un sistema de clasificación ordenado, sino que simplemente lo vamos a hacer académicamente, ¿sí? Entonces simplemente vamos a decirle que este elemento de muro va a tener una fase de creación que va a ser existente, ¿sí? Como que ya ese muro estuviese dentro del proceso de levantamiento de información. Entonces lo que va a ocurrir es que a partir de allí es donde vamos o de levantamiento o de construcción. ¿Sí? Entonces a partir de allí vamos a empezar a clasificar cada uno de esos sistemas. ¿Vale? Por aquí es simplemente la unidad de medida que tenemos de área, vamos a corregirla. Sí, vamos a decirle que área nos la dé directamente ahí. Le di el shortcut VN para las unidades. Le voy a decir que traiga las unidades en metros cuadrados para que me muestre la información como yo la necesito. Longitud vamos a dejarla como metros, que me muestre dos decimales, el símbolo de metro. Ok, ¿qué otro elemento va a ser el volumen? Y vamos a modificarlo por metros cúbicos, ¿sí? Ok, ahí está bien. Vale, ok. Entonces, lo que les comentaba, aquí vamos a poder seleccionar esos elementos por cada uno de sus parámetros, ¿cierto? Y los vamos a poder organizar. Entonces, acá, si nos queda faltando algún campo adicional, podemos venir a traerlo. Vamos a ver acá qué ocurrió. Vamos a poder traerlo directamente desde lo que son las propiedades de la tabla de cantidades, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo quiero que estos otros elementos vengan a ser parte de mi tabla de cantidad, tengo que clasificarlos dentro de la etapa existente, ¿sí? Para poder que yo tenga esa información.
Miren que aquí ya tenemos ahora sí todos esos elementos de muro que están asociados y vamos a ver una condición especial de estos muros que ya los vamos a comentar, ¿sí? Vamos a decirle que va a estar en demo para que no me las muestre dentro de mis tablas de cantidades, ¿ok? Vamos a ponerla en vale. Entonces, miren que aquí estamos trayendo esa información del elemento de muro y luego vamos a poder organizarlos, ¿sí? Entonces, acá traigo una situación que, digamos, es algo común que puede ocurrir y es que nosotros vamos a tener que construir los diferentes tipos de muro para uso dentro del proyecto y algunos de esos muros van a poder componerse como muros compuestos o muros apilados que también son llamados stock walls, ¿sí? Esos stock walls básicamente van a tener un muro sobre otro y lo que va a ocurrir es que van a traer información en la extracción de cantidades de dos muros, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ver que acá cuando yo incluya dentro de mi tabla de cantidades este elemento existente, lo que va a ocurrir es que me van a aparecer tres muros y no solamente uno de ellos, ¿sí? Vamos a seleccionarlo acá, fase de creación, vamos a decirle que la fase de creación es existente. Y lo que les mencionaba, ¿sí? Van a aparecer tres elementos, como no he codificado ninguno de ellos, pues lo que va a pasar es que los voy a tener que codificar, pero miren que en este caso no voy a poder seleccionarlo solo para este muro que tenemos como stock wall, ¿sí? Sino que lo voy a tener que generar en cada una de esas familias que yo tenga asociadas del muro. Entonces, otra vez, como así, voy a tener que ir a darle el parámetro a cada uno de esos elementos que compone mi muro, que cuáles son, son este par de elementos, ¿sí? Un muro sin acabados y otro muro que es interno con un enchape a una cara, ¿sí? Entonces básicamente, miren que allí, aunque hayamos creado ese elemento de parámetro, lo que va a pasar es que vamos a tener condiciones especiales dependiendo del tipo de familia que trabajemos. En este caso, pues el muro que tiene una condición especial al poder seleccionar la opción de stock wall, vamos a tener que asociarle el parámetro a cada uno de esos elementos de familia, ¿sí? ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer? Directamente venir a seleccionar cada uno de esos elementos de muro para poderle asociar a cada uno de ellos ese parámetro, ¿sí? Que básicamente los vamos a tener aquí. Entonces, seleccionaríamos el elemento de muro y luego dentro de Identity Data tendríamos cada uno de esos compuestos, ¿sí? Básicamente este lo vamos a dejar como A. Ya luego les voy a mostrar cómo lo vamos a trabajar para el tema de materiales y ya el que se encuentra en la parte inferior de este elemento de muro lo vamos a llevar para otra clasificación. Entonces vamos a ver, este es muro exterior concreto, enchapado, entonces vamos a llevarlo allí, ¿vale? Vamos a, para no cambiarle el tipo de muro, recuerden que si yo selecciono el muro y luego le selecciono otro de los tipos que tenga aquí, pues me va a cambiar todo el muro y no es lo que queremos. Y simplemente a seleccionar otra vez el muro y vamos a tomar el externo y le vamos a decir, vale, en este caso ya le dimos el código de A, que debe ser este de acá, entonces vamos a seleccionar el muro interno. Muro interno, vamos a ver, no me está mostrando solamente el elemento de ese muro. Otra vez vamos a seleccionar muro y vamos a seleccionar, vamos a ver si este es el que yo tengo como el externo concreto, creo que es este. Vamos a decir que va a ser B para que se vayan asociando a cada uno de mis elementos. Este es muro exterior concreto enchapado. Sí, es este elemento de muro. Ok, 16. Entonces simplemente voy otra vez a seleccionar el muro exterior enchapado. Ok, acá tenemos el código. Vamos otra vez a nuestra tabla de cantidades. No me está mostrando esa información de mi código de enchape.
de mi código de enchape no, sino del material. Porque recuerden que como este está compuesto por dos familias, debemos tener entonces la información seleccionada para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a ocurrir es esto que no me está mostrando para cada uno de ellos en cuál se va a componer. Sí, vamos a ver entonces acá. Vamos a seleccionar este muro. Vamos a cambiarlo simplemente. Creo que era el de 16. Ok, correcto. Aquí vamos a ver. Si acá simplemente acabo de cambiar ese elemento, vamos a darle una mirada. Voy a decirle que lo cancele. Vamos a decirle que me ponga estas mismas propiedades. Un segundito. Vale. Entonces acá tendríamos muro exterior. 15 no me está guardando la propiedad de este elemento de muro. Muro exterior. Vale, no me está entregando el valor. Ok. Aquí otra vez vamos a observar. Ya me está entregando esta información. Ahora si clasificamos este dentro de la etapa existente. Vale, no me está trayendo la información de este elemento asociado, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener que hacer directamente es extraerlo dentro de los elementos de materiales, ¿sí? Para poder que esa información pues venga clasificada según lo que necesitamos, y pues eso es uno de los inconvenientes que presentamos cuando utilizamos ese tipo de muros, ¿sí? Miren que allí no me está permitiendo seleccionarle el código con el cual voy a trabajar, debido pues a que está el muro apilado. Entonces, lo que vamos a hacer para este caso es que vamos a extraer la tabla de cantidades asociadas a los materiales, ¿sí? Nuevamente, recuerden que esas tablas de materiales las creamos en el Project Browser, ¿sí? O navegador de proyecto, y acá vamos a crearlo a través de walls, ¿sí? Que es donde tendríamos esos materiales que vamos a extraer. Entonces, simplemente seleccionamos los materiales. Recuerden que aquí vamos a decirle que va a ser la fase existente y vamos a decirle OK. Vamos a traer elementos de área, ¿sí? Lo mismo que traíamos en el otro elemento. Recuerden que este código hace parte de mi codificación del elemento de muro, que esto pues digamos no nos va a servir mucho porque ya vimos que esos elementos no tienen información válida para nosotros poder trabajar si es un muro apilado en esa situación, ¿sí? Entonces en este caso vamos a traer el nombre del material. Aquí nos va a traer entonces el área del material, porque luego vamos a ver que hay algunos elementos que pueden variar, y vamos a traer el volumen del material, ¿sí? Para poder seleccionar cada uno de ellos. Vamos a ver el base constraint también para poder clasificarlo, ¿sí? Ya lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a agregar más elementos a nuestro modelo con el fin de poderlos trabajar. Ahora vamos a asignarle el código, pero en este caso va a ser el código del material, ¿sí? Entonces va a ser el código material para poder ver que no nos va a servir codificar en los casos, por ejemplo, del muro, solamente el elemento de muro, que podría ser una situación que sí fuese funcional para los elementos de columnas o elementos estructurales, sino que vamos a tener que realizarlo para cada uno de los elementos que tendremos para, para el material pues, que compone el muro, ¿sí? Entonces acá en este caso vamos a almacenar identity data, ¿sí? Y lo vamos a llevar como un parámetro de texto, ¿sí? Que aquí lo estamos llevando de longitud. Entonces vamos a ver si ese código de material me lo va a asociar al material o si voy a tener que crear ese parámetro por fuera. Le decimos OK. Y miren entonces que acá lo que va a ocurrir es que me va a traer cada uno de esos elementos de material que compone el material, ¿sí? Miren que acá tengo código de material
lo lleva a cada uno de los materiales. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros ahorita? Seleccionar esos elementos y empezar a codificar los materiales. ¿Sí? Esa información debería estar dentro de cada uno de estos materiales para poder así extraer la información. Entonces, en este caso, vamos a ver si no lo hice un poco rápido, vengo a seleccionar el muro, Edit Type, ya luego venimos acá en Estructura, Editar, y ya seleccionamos los materiales que componen ese elemento de muro. ¿Sí? Vamos a seleccionarlo acá. Segundo. Y a este elemento es al cual vamos a tener que asociarle el material. Sin embargo, no me está mostrando el parámetro, por lo que voy a tener que seleccionarlo desde los parámetros por fuera, ¿sí? En Identity Data no, me lo tiene que mostrar acá. Entonces, vale, esta creación de este parámetro simplemente lo vamos a eliminar porque no nos va a servir de mucho, ¿vale? Entonces acá lo llevamos hacia el punto pues donde no vamos a leerlo y acá lo eliminamos. Entonces, eliminamos el material, el parámetro, perdón, y vamos a crear el parámetro por fuera, ¿sí? Vamos a decirle Manage, Project Parameters, segundo que lo trajo acá. Entonces aquí ahora sí vamos a adicionar otro parámetro y ahorita lo que necesitamos es decirle que ese parámetro me lo almacene solamente en los materiales, ¿sí? Entonces acá va a ser código de material, vamos a decirle que sea por instancia, por tipo, mejor, para cada uno de esos elementos de material, vale, no debe ser por instancia, material, ok, va a ser un tipo de longitud y lo va a almacenar dentro de parámetros de identidad. Vale, ok, acá simplemente se crea ese valor de material, ok, ok, y ahora sí vamos a tener que designarle a cada uno de esos elementos los parámetros que vamos a extraer. Entonces venimos Edit Type, Estructura, seleccionamos el material y en este caso, miren que por acá tenemos los parámetros customizados que vamos a poder nosotros seleccionar. Sí, Oswaldo, correcto. Esos parámetros pueden ser reemplazados dentro de lo que nosotros tenemos en los keynotes, ¿sí? Porque el keynote es una información que aparece tanto en el material como dentro de algunos de los elementos. Entonces, esos elementos los podemos trabajar. Ya es si de pronto nosotros requerimos nombrar un parámetro con el cual nosotros tengamos que trabajar, ¿cierto? Y un nombrado específico que puede que no sea directamente el keynote, sino otro material otro parámetro que vayamos a tener allá asociado, ¿sí? Entonces, en este caso, seleccionamos ese elemento de material, ¿sí? Y allí ya sí le vamos a dar entonces el código que estábamos mencionando. Entonces, de chape de muro, como es un proceso que o está asociado a una actividad que pues es posterior a la construcción del elemento, vamos a decirle que va a ser un parámetro C, ¿sí? Ya vamos a ver que lo vamos a hacer alfanuméricos. Simplemente ahorita lo que va a hacer es que le va a decir OK, voy a seleccionar ya el revoque, al revoque le va a decir que va a ser un parámetro B, OK, OK, y ya luego vamos a tener dentro de la información del material estructural, el material que vendría a ser parte de mi etapa A, ¿sí? Entonces, vale, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a tener que ingresar a los materiales que compongan mis familias para yo poder extraer la información, ¿sí? Vamos aquí ya entonces a pasar a la tabla de cantidades y vamos a traer nuevamente el campo, ¿sí? Que debe ser código material. Vamos a ver dónde está, está por acá. Ok. Entonces miren que aquí ya me empieza a seleccionar la información conforme a cada uno de esos parámetros. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a poder organizarlos dependiendo de lo que necesitemos, ¿cierto? Entonces en este caso, si queremos que lo primero que nos aparezca sea el código del material, simplemente lo podemos ascender, vamos a decirle OK. Y entonces lo primero que me va a aparecer dentro de la información de mis cantidades va a ser el código de material. Vamos a ver, por aquí hay otra pregunta.
se pueden variar las tablas de planificación, se pueden unir varias tablas de planificación en una sola, por ejemplo, uniones de conductos y ductos. Nosotros podemos trabajar tablas de cantidades que tengan información varias, ¿cierto? ¿Dónde lo vamos a poder crear? En este caso, vamos a poder hacer la multicategoría. Dentro de esa multicategoría, básicamente, pues vamos a tener que seleccionar cada uno de los elementos que vamos a trabajar, ¿cierto? Sin embargo, para la unión de ellas, pues digamos que ya tendríamos que generarlo dentro de los elementos, pues digamos, externos a lo que es Revit, ¿cierto? Porque aquí pues yo tengo esa multicategoría, pero vamos a ver que pues no se comporta tan bien, ¿cierto? Cuando yo ya pues voy a traer esa información, lo que va a ocurrir es que me va a traer básicamente todo. Entonces, pues yo puedo extraer multicategoría, pero no lo puedo hacer para elementos específicos, ¿sí? Miren que acá, por ejemplo, lo podemos hacer para cuartos, para espacios e información de proyecto. Entonces, vamos a tener que seleccionar cada uno de esos elementos pues, a trabajar, ¿sí? Vale, por acá Vanessa nos dice que si podemos hacer un ejemplo con MEP, vale, yo creo que ese lo podemos hacer en otro live, ¿cierto? No soy especialista en el manejo de elementos MEP, pero sí lo podemos trabajar en uno posterior. Por acá Olga nos comenta que sin crear el código se podrían simplemente agrupar por el nombre de material o el código de material. ¿Es para qué caso específico? El caso específico es simplemente una creación de un parámetro que me permita a mí asociar, en este caso, la información de los elementos a mis actividades que pues tengo seleccionadas para el tema de programación, ¿sí? Es básicamente un ejemplo sobre el cual trabajamos un código. Esos códigos van a poder variar dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Un ejemplo, este código podría estar asociado, ¿cierto? Que utilizásemos, por ejemplo, la información del material que tenemos dentro de lo que es el Keynote, que se utiliza, como ahorita lo mencionaba Oswaldo, para yo poder asignarle, digamos, codificación que tenga que ver con nuestros elementos para construir presupuestos y luego hacer una APU, ¿sí? Un análisis de precios unitarios. Y el Assembly Code para llevarlos a los capítulos y subcapítulos, ¿cierto? Podríamos hacerlo de esta forma. Luego, ese parámetro que nosotros podríamos trabajar podría estar asociado a si el elemento se ha construido o no se ha construido y podríamos pues trabajarlo de esa forma, ¿sí? Entonces, digamos, los casos específicos pueden ser muchísimos. Va a depender de lo que nosotros necesitemos y la creación de parámetros va a poder ser muy amplia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los parámetros que nosotros manejamos son parámetros que pues, no solamente van a hacer caso a variables tipo texto, sino que también vamos a poder tener elementos que van a ser, aquí es donde me los agrupe, sino que también van a ser elementos, por ejemplo, que pueden ser de sí o no, ¿sí? Elementos que van a ser directamente el tipo de parámetro de material, ¿sí? Entonces allí nosotros tenemos que ser cuidadosos con los parámetros que necesitemos y dependiendo del parámetro que necesitemos específicamente, pues lo creamos y lo trabajamos, ¿sí? Vale, por acá Milton nos pregunta que si a una familia se le puede aplicar un parámetro exportado de otro proyecto. Básicamente allí lo podríamos trabajar como un parámetro compartido, ¿sí? Durante la creación de ese parámetro compartido, lo que hacemos es que tenemos un archivo TXT que básicamente pues se aloja dentro dentro de algún espacio pues de almacenamiento del equipo y allí vamos a poder alterar esas condiciones porque esos son parámetros que vamos a poder trabajar de todos los proyectos, ¿sí? Entonces pues vamos a compartir información. Entonces espero que sea claro eso, ¿cierto? Para casos específicos pues dependerá de la situación que nosotros estemos tratando de abordar. Si es, por ejemplo, un tema de costos y presupuesto, podría ser la que había mencionado anteriormente. Si es un tema de control de obra, pues será una situación completamente distinta, ¿sí? Entonces ya va a depender de lo que nosotros necesitemos. Vale, con gusto. Entonces acá lo que les mencionaba, pues digamos que la idea es llevar pues a un caso sencillo
esa información, ¿cierto? Pero ya luego, qué podríamos asociar también a esos materiales? Lo que les estaba comentando. Esos materiales nosotros normalmente vamos a tener que controlar si se ejecutaron o no se ejecutaron. Entonces, uno de esos elementos que podríamos utilizar como parámetro sería ese, ¿sí? ¿Se construyó o no se construyó? ¿Para qué? Para simplemente trabajar el modelo como una herramienta de control de obra. Entonces, en este caso, voy a adicionar otro parámetro, ¿sí? Ese parámetro vamos a ponerlo construido. Vamos a decirle que va a ser por instancia para podérselo dar a los materiales, ¿sí? Entonces, en este caso le vamos a decir que la disciplina va a ser común, que va a ser tipo sí o no, ¿sí? Entonces, miren que aquí ya lo podemos agrupar otra vez, pues, donde nosotros lo necesitemos. En este caso, vamos a dejarlo en Identity Data y vamos a decirle OK. Entonces miren que aquí simplemente el construido me dice con qué parámetro o con qué característica quiero que aparezca en cada uno de esos elementos. Le voy a quitar el check, le voy a decir OK, OK. Y ya luego lo que vamos a hacer es que vamos a traer ese parámetro a nuestra tabla de cantidad para poderlo controlar dependiendo de lo que vaya ocurriendo, ¿sí? Entonces miren que pues esa situación va a ser dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Vale, acá simplemente vamos a decirle que me incluya el parámetro de construido, ¿sí? OK. Entonces miren, aquí tendríamos esos elementos de si se ha construido o no. Ya pues acá directamente tendríamos que venir a decirle a cada uno de esos elementos si se ha construido o no. Entonces pues ya eso dependerá de la etapa en la que se encuentre nuestro proyecto, ¿cierto? Si por ejemplo estamos dentro de la etapa de mampostería, pues digamos que los elementos que son de revoque y enchape no se habrían construido, ¿sí? Entonces, ¿qué venimos a hacer? Simplemente venimos a editar el valor de esta información, le decimos OK, OK, y lo mismo para el tema de enchape de muro, le venimos y le decimos por acá este parámetro check, OK, OK, OK. ¿Vale? Entonces lo que va a ocurrir es que cuando nosotros seleccionemos, en caso tal de que necesitemos lo que se haya construido o no, pues básicamente vamos a tener que generar un filtro, ¿sí? Y ese filtro que nos va a permitir que se evalúen esos elementos que nosotros estamos trabajando. Entonces, nosotros podríamos seleccionar lo que les mencionaba anteriormente, esos filtros, ¿por qué lo vamos a tener? ¿Sí? Entonces, en este caso, que sea igual a sí o no, ¿sí? Entonces, pues acá los que no se hayan construido, vamos a necesitar los que sí. ¿Sí? Vamos a aplicar el filtro. Vamos nuevamente acá que le voy a haber dado el OK. Vale, creo que este es... Este parámetro no me lo va a tomar como sí o no. Vamos a decirle que aquí por ninguno y aquí que me lo organice por los elementos que ya se han construido. Sí, que básicamente me los va a seleccionar. Vamos a decirle que le pongo un encabezado. Entonces aquí tendríamos los elementos que ya se han construido, los que no se han construido, y pues ahí vamos a poder seleccionar y organizar esa información dependiendo de lo que nosotros necesitemos, ¿sí? Miren que aquí pues estamos haciendo caso omiso a los elementos que pueda que tengamos que compongan estos elementos de muro que están pues compuestos. Vamos a decirle que aquí esta fase me la muestre en lo existente para que me muestre la coloración. Entonces, aquí simplemente, ¿qué tendríamos que hacer? Lo mismo que hicimos con este elemento de muro, venir a seleccionar cada una de la información de familia que tenemos aquí para decirle que pues, el único que se ha construido ha sido el elemento de concreto, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo algo rápido. En este caso simplemente le vamos a dar el valor de C. Ok, ok. Y aquí un poco más de lo mismo. Este sería B. Ok, ok. Por aquí como este revoque en teoría ya tiene el código del muro que traíamos atrás, pues ya va a tener el código y que no se ha construido, ¿sí?
al igual que el tema de enchape. Entonces lo vamos a dejar así. Este concreto en teoría también debería tener la información del anterior, que sí se ha construido. Ok, 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 ¿sí? Entonces si vamos a revisar, lo que vamos a tener es que pues ya allí tenemos todos esos valores y miren que lo único que hemos construido pues han sido estos elementos y ya luego lo que vamos a poder asociar allí pues es el control de la información que ya se ha construido, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tratar de elaborar? Pues son las tablas dependiendo de las necesidades que tengamos y básicamente la creación de los parámetros asociados también a las necesidades, ¿sí? Por eso, pues digamos que no es algo que en este caso lo vayamos a llevar específicamente a una situación, sino que pues, lo vamos a dejar para que ya cuando se vayan a necesitar los diferentes elementos, simplemente los podamos trabajar pues las necesidades que tengamos, ¿sí? Entonces aquí lo que les mencionaba, cuando tenemos las tablas, ¿cierto? Aquí es donde en propiedades pues podemos modificar la información que hemos traído de los campos. Luego tenemos los elementos de filtro. Estos filtros básicamente lo que me permite a mí es seleccionar una información de los parámetros que yo estoy trayendo para que solamente me traiga ese parámetro, ¿sí? En caso tal de que solamente quisiéramos que se trajese la información del concreto, por ejemplo, en este caso que sería el concreto premezclado, pues simplemente le decimos que queremos ver la información del concreto premezclado, ¿sí? Y aquí lo que ocurriría es que pues solamente se me va a mostrar los elementos que tenemos allí asociados a ese parámetro. Aquí vamos a quitarle el filtro y luego tenemos el proceso para ordenar, ¿sí? Que era lo que yo les mencionaba, que nos podría servir en este caso, por ejemplo, para el tema de lo que es la organización. Vamos a ponerlo aquí, que sea por el construido y luego que lo ordene por niveles, ¿sí? Entonces en este caso estaría nivel 1 y nivel 2 y lo que se ha construido y lo que no se ha construido, ¿sí? Entonces en este caso vamos a traerlo a otro nivel, ¿sí? Vamos a coger el nivel 2 y vamos a crear otro par de muros. Ok, ok. Entonces aquí ya lo que vamos a tener asociado es a cada uno de esos elementos de nivel. Vamos a ver acá, no me lo está mostrando porque no hace parte de la fase existente. Vamos simplemente a seleccionarlo acá. Ok, ahora sí. Entonces acá tendríamos lo que se ha construido del piso 1, lo que se ha construido del piso 2 y lo que falta por construir de cada uno de esos dos niveles, ¿sí? Entonces miren que acá pues es algo fácil de manejar. Luego si yo lo voy construyendo simplemente puedo venir a seleccionar el check y ya lo que va haciendo es que me va evolucionando la información, ¿sí? Entonces miren que aquí como seleccioné todos los que hacen parte de los diferentes materiales, pues lo que va pasando es que va actualizando esos materiales. Si ya lo necesitáramos por elementos más específicos, ¿cierto? En los cuales tuviésemos asociados, vamos a ver aquí, este está en el nivel 2, sí está ok. Si lo necesitáramos ya como elementos más específicos de este muro, no solamente el material, sino que posiblemente este muro se ha construido ya con cada una de sus partes, ¿cierto? Pero el que le continúa en el mismo nivel no ha sido construido completamente. Lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener también que seleccionar esa información y pues básicamente tendríamos que trabajar con parámetros para las partes y poderlos clasificar. Vale, por aquí hay una pregunta. ¿Hay forma de que la tabla me muestre como área algunos y como volumen en otros? Vale, ahí tendríamos que crear pues dos tablas, ¿cierto? Porque básicamente la información que él me traiga me la va a traer de todos los elementos que yo le esté clasificando, entonces tendríamos que crear o elementos de volumen o elementos de área. Y ya que es lo que le decimos, pues dependiendo con los filtros que tengamos, cuáles son los que necesitamos extraer eh, para que sea solamente, por ejemplo, de área, ¿sí? En este caso, digámoslo, un muro estructural puede que yo lo necesite en metros cúbicos y un muro arquitectónico que lo esté trabajando pues con mampostería en metros cuadrados. Entonces básicamente allí
lo que tendríamos que hacer es que creamos la tabla de metros cúbicos y simplemente le diríamos acá que me traiga, bueno, el código de material no, sino el nombre del material y que me traiga el que sea igual al de concreto, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos pues una extracción de esos elementos asociados a lo que necesitemos, porque sería solamente el de concreto y pues ya como creamos esa tabla de metros cúbicos, ahí lo tendríamos asociado. Entonces tendríamos que crear dos tablas para metros cúbicos y metros cuadrados, al igual que en metros lineales, ¿sí? Porque básicamente, si no, lo que va a ocurrir, vamos acá a ponerle ese filtro que no le dije igual a qué, si no, lo que va a ocurrir es que no vamos a tener información para, o vamos a tener la información y lo que vamos a tener que hacer es empezar a seleccionar cuáles sí y cuáles no son los que necesitamos. Exacto, ese puede servir para un tema de cortes de horas, sí, para el avance, que era lo que yo les mencionaba, que pues básicamente nos permitía a nosotros trabajar los diferentes parámetros dependiendo de las necesidades que tengamos, ¿sí? Okay, entonces, lo que les mencionaba de los otros parámetros en los cuales nosotros podamos tener estos elementos que posiblemente aún no se han construido, ¿cierto? En este caso, voy a decirle que me muestre solo lo que se encuentra en la fase de pre-completion y estos dos señores van a ser no existentes, sino pre-completion. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros en alguna situación tenemos la necesidad, porque aquí lo tenemos por material, ¿cierto? En este caso, lo que se ha construido y lo que no se ha construido. En esta situación, si lo hiciésemos de esa manera, puede que este muro ya estuviese construido con todos sus acabados, con todos los elementos, pero este de aquí no estuviese construido, ¿sí? Con todos sus elementos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que trabajar? No sé si los había mencionado anteriormente, podríamos trabajar con este elemento de crear partes, ¿sí? En las cuales pues ya tendríamos que llevarle unos elementos de parámetros de partes, ¿sí? Que son estos que acá que podemos clasificar para luego poderlo visualizar con cada uno de ellos de la forma en que entonces se hayan construido o no se haya construido, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo voy a extraer las cantidades, esa extracción de cantidades no las voy a poder hacer por partes, ¿sí? Sino que las voy a tener que trabajar por materiales. Entonces miren que aquí pues nosotros tenemos que tener en cuenta eso y ya luego pues esos materiales si se encuentran dentro de las diferentes fases, pues básicamente lo que me va a permitir a mí es clasificarlos pues por fases, ¿sí? Pero no por partes. Entonces para que tengamos eso allí en consideración. Leonardo nos pregunta, pero en este caso también se podrá hacer un informe gráfico con este avance de obra. Vale, el informe gráfico hace referencia a visualmente 3D o si podemos obtener a través de este elementos pues como gráficas, ¿cierto? Estadísticas, que pues estadísticas no la podríamos tener, sino que las tendríamos que llevar pues a elementos que se encuentren pues ya en Excel u otras herramientas que me permitan a mí procesar la información. Pero si yo quiero verlo a través de la clasificación gráfica, yo tengo varias posibilidades. Una de ellas es venir al Visibility Graphics y pues empezar a crear filtros, ¿cierto? Esos filtros básicamente que me van a permitir a mí, acá por ejemplo puedo crear un filtro nuevo en el cual yo selecciono para qué voy a trabajar ese filtro y ya luego pues simplemente gestionar los diferentes parámetros que yo tengo allá asociados, ¿verdad? Entonces en este caso yo lo que voy a poder generar lo que les mencionaba ahora, pues voy a crear uno nuevo, ¿sí? En este caso filtro de construido para que sea algo gráfico. Entonces acá lo vamos a poner como construido. Sí, porque allí el parámetro que yo creé no está como algo gráfico. Entonces, acá yo simplemente le digo que vamos a adicionar una regla. Vamos a ver, no me está seleccionando el muro, ¿cierto? Sí, correcto, no me está seleccionando el muro. Aquí voy a eliminar esto. Entonces, miren, acá a esos elementos de muro ya nosotros tendríamos que venir a asociarle los diferentes materiales. Vamos a ver si aquí está por...
Vale, aquí yo creo que trabajaríamos para los elementos de materiales solamente entonces con el de fases, ¿sí? Para poder que sea algo que visualmente se aprecie, porque pues no me va a traer esa situación para los materiales, la clasificación de ellos. Entonces aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Para que gráficamente me situara dentro del modelo lo que se ha construido y lo que no se ha construido, era lo que les comentaba, ¿sí? Yo aquí voy a tener que seleccionar este elemento de enchape y simplemente decirle que la fase de creación va a ser diferente a la que está asociada a todo el elemento, ¿sí? ¿Para qué? Para que luego cuando este se encuentra dentro de la fase de Project Completion, pero vamos a dejarlo entonces en Project Completion, y el que sí lo vamos a seleccionar como ya existente o construido va a ser el elemento que está como estructura, ¿sí? Acá. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es decirle que esta fase va a ser diferente a la de todo el elemento y vamos a seleccionar que este ya está existente, ¿sí? Okay, close. Vamos a decirle que está existente. Sí, me está dando seleccionar. Aquí estoy dentro de la visualización existente. Un segundo. No. Para que solamente entonces me muestre los elementos que nosotros tengamos. Vamos a decirle que nos muestre los completados. Ok. En este caso solo los existentes, ¿sí? Entonces, vale, completion. Vamos a ver este elemento. ¿En qué fase está? Parece que este está en Project Completion. Entonces, aquí hay un pequeño error que cometí. Voy a decir que me muestre el original. En este caso no me dejaba seleccionar esa misma etapa porque pues coincidía. Entonces en este caso le voy a decir que todo este elemento es existente, ¿sí? Y ahora sí voy a ir a visualización por partes, que es para que gráficamente me lo pueda mostrar. Y en este caso le voy a decir que este no se encuentra completo, ¿vale? Que se encuentra en la fase de Project Completion. Este de acá igualmente, sí, que esto no va a ser existente, sino Project Completion. Y ya lo que va a ocurrir es que cuando yo aplique el filtro de fase, solamente me va a mostrar los que se encuentren con la fase existente, ¿sí? En este caso le digo que solo los que estén existentes, y miren que entonces esas partes que teníamos allí se desaparecen, ¿sí? Y solamente los que conserven el valor de Project Completion B de existente me los va a mostrar allí, ¿sí? Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Aquí me está mostrando esta información. Decirle que por original, vale, parece que lo hice al revés. Pero entonces eso es lo que vamos a poder nosotros clasificar gráficamente, ¿sí? Porque luego para los materiales, porque mire que allí pues es un tema un poco complejo, porque pues como nosotros tenemos esos elementos de material, por decirle que no vamos a hacer ningún filtro, y acá otra vez por partes. Esos elementos que tenemos asociados a los materiales, acá creo que no seleccioné mi capa. Ok, este está como existente. Ok, ok. Esta fase de demolición en ninguna. Esta va a ser existente. No está permitiendo cambiar. Ah, vale, vale, vale. Claro, porque el núcleo tiene que ser el que se encuentra en existente, ¿cierto? Entonces, básicamente, si lo queremos clasificar de forma gráfica por materiales, lo debemos hacer de esta forma, por partes. Podemos crear nuevos elementos de fase, ¿sí? Que digamos que por temas de tiempo, pues no lo hemos hecho. Pero en este caso, podemos luego también clasificarlos y representarlos dependiendo de lo que necesitemos para visualmente poder verlo con los materiales, sino que el elemento de muro es un poco particular, ¿sí? Por lo cual es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Aquí pues podemos, lo que les menciono, crear nuevos elementos de fase para que me los muestre dentro de cada uno de esos tipos de visualizaciones que vayamos a tener.
¿sí? Vale, espero entonces que haya sido de utilidad. Ya con esto finalizamos el live del día de hoy. Esperamos, aunque pues el tema de parámetros es un poco extenso, que esto les sea de utilidad para la extracción de cantidades, que puedan llevar esa información a sus proyectos y poderlos tener entonces en nuestros próximos live del próximo año, ¿sí? Muchas gracias a todos por la asistencia y si tienen preguntas por el chat las podemos solucionar y si no al correo que Carolina nos haya compartido también pueden compartir las dudas, ¿vale? Muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos que se encuentren muy bien. Hasta luego.